El mundo preadámico. Antes de la creación de Adán, Lucifer gobernaba la antigua civilización. En su rebelión, él debilitó, arruinó y llevó al caos a las naciones hasta que Dios determinó destruir este mundo antiguo sepultándolo bajo el agua. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. El texto hebreo describe el mundo preadámico antes del inicio de la creación. El uso de los términos hebreos tohu, sin forma, caótica, alterada, y bohu, deshabitada, despoblada, desolada, desierta, indican que el texto no puede estar describiendo a la tierra en su primera etapa de la creación original, sino a un ambiente alterado y desolado tras un cataclismo global debido a la destrucción del mundo existente antes de la creación de Adán. Las tinieblas según las Escrituras. La prevalencia de las tinieblas sobre la creación de Dios ha sido el propósito de Lucifer tras su rebelión. Por eso, para entender las implicaciones de su dominio sobre este mundo hasta el día de hoy, es necesario conocer lo que las tinieblas han significado y significarán para el plan y los propósitos de Dios para la humanidad. Este drama es el centro de la batalla espiritual en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Un cuidadoso estudio del pasaje bíblico en Génesis 12 revela información acerca de las tinieblas que prevalecían sobre la tierra. Sin duda, Dios no creó originalmente un mundo en tinieblas para luego crear la luz. Génesis 1:3. Las tinieblas ya existían como consecuencia del juicio sobre el mundo preadámico. Este nexo entre juicio y tinieblas es evidente a través de las Escrituras. La mención de las tinieblas en las Escrituras y su inmediato contraste con la luz se centra generalmente en lo que Dios es y lo que no es. El apóstol Juan lo expresa claramente de esta manera. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por naturaleza, las tinieblas y la luz son incompatibles. Y en ese sentido, al ser Dios la luz y la verdad, las tinieblas representan todo aspecto de la vida opuesto y apartado de Dios, siendo asociados con el pecado y como tal, objeto de juicio, pues la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero las tinieblas no son solo una metáfora del pecado, sino una forma literal de castigarlos. El Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Éxodo 10:21. Es importante destacar la intensidad de las tinieblas como juicio y de la luz en los hogares de los israelitas liberados de las tinieblas, pues en el caso de las que cubrieron a Egipto, estas eran tan densas que se podían palpar o sentir. Este es el tipo de oscuridad a la que Jesús se refiere en el Sermón del Monte. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si a la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Mateo 6:23. La Escritura se refiere a la luz que hay en ti como la causa de las tinieblas. Así que las tinieblas tienen un origen, la maldad en cada ser. Así que la oscuridad de la que habla la Escritura no solo es externa, sino que fluye desde el interior mismo del ser humano y se ha extendido sobre toda la especie, nublando su visión y haciendo que se extravíe y tropiece en sus caminos. De hecho, el rey Salomón dice que el camino de los malvados es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. Proverbios 4:19. Sin embargo, aun cuando las tinieblas son una forma de juicio, la gran misericordia de Dios provee liberación y redención de las tinieblas. Afligidos y encadenados, habitaban en los más densas tinieblas, por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara.
En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Salmo 107:10. Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12. Y por lo tanto es la gran expresión de la voluntad divina para perdonar el pecado y librar de las tinieblas. El anuncio de su venida al pueblo que andaba en la oscuridad, sobre los que vivían en densas tinieblas. Isaías 9:2. Tuvo ese impacto redentor y naturalmente su segunda venida también lo tendrá para toda la humanidad. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Isaías 60:1. En la más extrema manifestación de la pasión de Dios por los pecadores y de su ira y juicio sobre el pecado, el que era la luz del mundo fue crucificado, y esa tarde durante 3 horas las tinieblas cubrieron la tierra mientras el Hijo de Dios colgaba de esa cruz. Mateo 27:45. Marcos 15:33. Lucas 23:44. En este increíble acto de amor y juicio combinados, Dios proveyó la liberación de las tinieblas para todos los que se arrepintieran y creyeran, y para que el mundo entero conociera esa libertad. Jesús envió a Pablo a los gentiles, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Hechos 26:18. El Nuevo Testamento usa con frecuencia el tema de la luz y las tinieblas para contrastar la antigua manera de vivir del creyente con su nueva vida en Cristo, la cual no viene sin las respectivas responsabilidades. A pesar de la infinita gracia de Dios, hay quienes han resistido y continúan resistiendo salir de sus tinieblas y venir a la luz, pues prefieren las tinieblas a la luz. Juan 3:19. De ellos, sabiendo que se rehusarían a atender su llamado, fue Jesús, que dijo que serán excluidos del reino. Ser excluidos del reino de una luz implica permanecer en el reino de las tinieblas, de donde no desean salir, y Satanás ha tratado de impedir que salgan y vean la luz. Y hasta que Jesús regrese, hará que las tinieblas sean más densas. De hecho, habiendo pertenecido al reino de la luz, Lucifer, que significa portador de la luz, o Satanás, a quien se le llamó el hijo de la mañana, Isaías 14:2, tras su rebelión contra Dios se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Dios es luz, así que las tinieblas simbolizan lo opuesto a Él, es decir, la vida en pecado, y por ende, apartada de Él. En la mayoría de los juicios de Dios, las tinieblas están involucradas, pues no solo es la ausencia de la luz, sino la antítesis de ella, y representa la oposición malévola a todo lo que la luz significa. Y si Dios es luz y no hay ningunas tinieblas, con Él tampoco creó un mundo en tinieblas ni se hizo luz hasta Génesis 1:3. De hecho, la Biblia menciona que las tinieblas no prevalecieron contra ella, Juan 1:5, y que llegará el día en que no habrá allí, la nueva Jerusalén, más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Apocalipsis 22:5. La primera parte de Génesis 1:2 no describe la etapa inicial de la creación original. Antes de su caída y de la creación de Adán, Lucifer gobernaba naciones aquí en la tierra. Trayendo las tinieblas sobre el mundo preadámico, Dios debió juzgar y condenar al mundo a su destrucción para volver a crear uno nuevo. En conclusión, las tinieblas mencionadas en Génesis 1:2 están asociadas con el pecado y el juicio del mundo preadámico. Génesis 1:2 aún tiene mucho por revelar. El mundo de entonces estaba bajo el agua, pero esta no pudo haber sido la tierra que Dios creó en Génesis 1, pues Él no la había creado así, cubierta por el agua. Estas aguas solo pueden indicar el juicio del mundo preadámico. En tiempos de Noé, Dios también envió un diluvio universal para juzgar a la humanidad en pecado y así comenzar de nuevo.
Este es un sólido precedente de que Dios usó anteriormente al agua como elemento de juicio sobre la antigua población del planeta. Por tanto, si existieron dos diluvios de proporciones mundiales, debe haber registros que confirmen que realmente los hubo. Algunos pasajes de la Biblia así lo confirman y muestran similitudes entre sí. Una mala interpretación de estos pasajes muestra erróneamente que solo hubo un diluvio, pero un cuidadoso examen de ello muestra claramente la enorme diferencia entre uno y otro. Salmo 104:5. Este es un hermoso salmo de alabanza a Dios por su creación y providencia. Sin embargo, como ha sucedido con la información que proporciona el Génesis, la existencia de un mundo anterior al nuestro ha sido claramente pasado por alto. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos, y de allí jamás se moverá. La revestiste con el mar, y las aguas se detuvieron sobre los montes. Pero a tu reprensión huyeron las aguas, ante el estruendo de tu voz se dieron a la fuga. Ascendieron a los montes, descendieron a los valles, al lugar que tú los asignaste. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar. Jamás volverán a cubrir la tierra. En la perspectiva tradicional, las primeras etapas de la creación describen a la tierra cubierta por agua, como aparece en este salmo. Sin embargo, Génesis 1:2 describe a un planeta sumergido en el agua, desolado y cubierto de tinieblas, indicando el severo juicio que destruyó al mundo preadámico en lugar de la creación original de Dios. La única otra ocasión en la que el agua cubrió las montañas fue en tiempos de Noé, y cuando el diluvio terminó, las aguas empezaron a descender naturalmente, pero este salmo afirma otra cosa respecto a la destrucción del mundo preadámico y la restauración de la tierra. En primer lugar, describe un diluvio que cubrió la tierra después de que fueron establecidos sus cimientos, y termina explicando cómo esta inundación fue removida para que la tierra pudiera ser habitada de nuevo. Segunda de Samuel 22:8. Este cántico de David describe claramente un juicio de Dios como nunca antes lo hubo. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, alrededor de su oscuridad, de aguas densas y nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos. Jehová y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y las dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron las torrentes de aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. La tierra y los cielos fueron conmovidos por algo que indignó a Dios. Luego Dios mismo inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. En este juicio Dios destruye al mundo enviando saetas y relámpagos sobre sus habitantes. Y entonces aparecieron las torrentes de agua y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. No hay duda que este juicio fue antes de que quedaron al descubierto los cimientos del mundo, pues en Génesis 1:6 Dios quita o levanta el agua que cubría el planeta. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La mención de la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste se refiere a que la tierra surgió de una inundación, pero esta no puede ser la inundación de los tiempos de Noé, pues dice que burladores ignoran voluntariamente esta inundación. La palabra griega que traduce ignorar, olvidar, es latano, traducida en otras partes como ocultar o esconder.
Así que Pedro está afirmando que la verdadera razón del diluvio que destruyó el sistema social original estaba oculta o escondida de los burladores, o que ellos no eran conscientes de esa razón. Si se acepta la posición de que el diluvio en el que el mundo de entonces pereció es el mismo que destruyó parcialmente el sistema social de los tiempos de Noé, y se ignora la posibilidad de un mundo preadámico, muchos interrogantes quedarán sin resolver. Diferentes sistemas sociales. Pedro menciona que el mundo, cosmos, de ese entonces pereció en un diluvio. La palabra griega traducida como pereció es apolomu, destruir. Lo primero que viene a la mente es el diluvio en los tiempos de Noé, en el que toda la vida sobre la tierra fue destruida, con excepción de las 8 personas y los animales que iban en el arca. Génesis 7:21. Sin embargo, esto plantea dos problemas. El linaje de Adán fue preservado a través de Noé, asegurando la continuidad del orden social establecido en generaciones anteriores. La sobrevivencia de Noé y su familia aseguraba la continuidad del pacto que Dios había hecho con Adán y Eva. Cuando Dios maldijo a Satanás, le dijo: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón». Génesis 3:15. Si el linaje de Adán hubiera sido totalmente destruido en el diluvio, este pacto hubiera sido invalidado. Pero Dios había hecho la promesa a Adán y Eva que vendría un Salvador, y Jesucristo es descendiente de Adán por medio de Sem, hijo de Noé. Esta promesa hecha hace más de 6,000 años fue cumplida en Jesucristo. Diferentes diluvios. Si no hubo un mundo preadámico ni un diluvio enviado como consecuencia del juicio por el pecado de Lucifer, entonces las referencias hechas por el apóstol Pedro de un diluvio universal apuntarían al registro de Noé y su familia en Génesis. Pero sin excepción, Pedro hace una expresa claridad cuando se refiere al diluvio de los tiempos de Noé, primera de Pedro 3:20. Pero, por otro lado, cuando el apóstol Pedro menciona que el mundo de entonces pereció anegada en agua, segunda de Pedro 3:6, es posible concluir que no está hablando del diluvio en tiempos de Noé, pues no lo menciona a él ni a otro sobreviviente. Seguramente los burladores, a quienes se refiere Pedro, no serían tan ignorantes como para creer que todo el sistema social pereció en el diluvio en tiempos de Noé, pues no estarían ellos vivos para burlarse. El diluvio en los tiempos de Noé fue un juicio sobre los seres humanos por causa del pecado, y en el que solo 8 personas fueron salvadas. Primera de Pedro 3:20. Entre los 2 primeros versículos de Génesis 1 hay otro cataclismo que sucedió antes de la nueva creación, pues la tierra no fue creada originalmente, asolada, sin forma, en tinieblas y bajo el agua. Este es el contraste entre los dos cataclismos. Cataclismo preadámico. La tierra desolada y vacía, Génesis 1:2, Jeremías 4:23. La tierra quedó en tinieblas, Génesis 1:2, Jeremías 4:23. Toda la vegetación fue destruida, Génesis 4:23. No hubo disminución de las aguas, Génesis 1:6. Las aguas fueron quitadas en un día, Génesis 1:10. Se requirió una acción sobrenatural quitar las aguas, Génesis 1:6. Los peces fueron destruidos por falta de sol, Génesis 1:2. Las aves fueron destruidas, Génesis 1:20. Los animales murieron, Génesis 1:24. Todos los seres humanos murieron, Génesis 1:26. No hubo un arca para salvar vidas, Jeremías 4:23. Causa la rebelión satánica, Isaías 4:12. Cataclismo en tiempos de Noé. La tierra no quedó desolada y vacía, Génesis 8:11. La tierra no quedó en tinieblas, Génesis 8:6. Quedó vegetación, Génesis 8:11. Hubo disminución de las aguas, Génesis 8:1. Las aguas disminuyeron después de meses, Génesis 8:1. Las aguas disminuyeron naturalmente, Génesis 8:1. Solo fueron destruidos animales de la tierra, Génesis 6:18. Las aves fueron preservadas, Génesis 6:20. Una pareja de cada especie de animal fue preservada, Génesis 6:20. 8 personas fueron salvadas, Génesis 6:18. Se hizo un arca para salvar vidas. El diluvio en tiempos de Noé duró un poco menos de un año, pero la vegetación no fue destruida. Sin embargo, en el juicio preadámico, toda la vegetación fue destruida.
Jeremías 4:23. Durante la nueva creación de la tierra, una nueva vegetación debió ser creada y plantada, pues el planeta quedó totalmente desolado. Génesis 1:11. Esto supone que el cataclismo preadámico tuvo una mayor duración que el tiempo de Noé, pues fue un juicio por causa de una rebelión de seres espirituales que afectó toda la creación. La visión de Jeremías. Dios le reveló al profeta Jeremías la visión de una tierra totalmente desolada para advertir a Israel de un futuro juicio por su rebelión. Allí se describen eventos que sucedieron en algún momento del pasado. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada, vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Jeremías 4:23. Es notorio el contraste entre la tierra totalmente desolada y la tierra de Israel parcialmente destruida. Esta diferencia muestra cómo Dios maldijo la tierra en el pasado, para que los israelitas pudieran tener una idea de la magnitud de esa devastación y tuvieran temor, pues una sin igual les vendría si continuaban en su rebelión. Sin embargo, Dios les prometió que, a diferencia del juicio anterior, no destruiría su país por completo. De acuerdo con esta visión, en algún momento de la historia hubo sobre la tierra seres vivientes que, por causa del juicio de Dios, fueron destruidos. Aunque en el pasaje no se menciona un diluvio, el único tiempo en el que pudo haber ocurrido esta terrible devastación fue en tiempos de Noé o antes. Las siguientes observaciones prueban que la devastación mencionada de la visión en Jeremías sucedió antes de los tiempos de Noé. Jeremías ve la tierra asolada y vacía. La única parte en el Antiguo Testamento donde aparecen estas dos palabras hebreas es en Génesis 1:2. Además, Jeremías describe también que en los cielos no había luz, así que la desolación y devastación son las mismas en ambos pasajes. El lenguaje de Jeremías no puede interpretarse figurativamente, pues es una clara descripción literal de un juicio real sobre una tierra verdadera con ciudades, montañas, colinas, campos, personas y animales diversos reales.